Hoy quiero compartir con ustedes una historia que nos enseña cómo vivir nuestras vidas de una manera más significativa y conectada. Esta es la historia del hogar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un refugio de amor y de comprensión. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó cómo construir un hogar lleno de amor y de respeto. Y nos enseñó esencialmente a valorar el hogar. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien amanezca seguro en su hogar, sano en su cuerpo y con la provisión para un día, es como si tuviera la vida solucionada. El hogar del profeta sallallahu alaihi wasallam era un santuario donde todos eran apreciados. Anas, un joven sirviente del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo acerca del carácter del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Dijo: fui su sirviente durante 10 años y jamás me dijo por qué hice tal cosa o por qué no hice tal otra. Si le gustaba la comida, comía. Si no le gustaba, la dejaba, pero jamás denigraba o hablaba mal de una comida. A través de su vida y de sus enseñanzas, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos mostró cómo ser un líder amoroso dentro del hogar, cómo ser un esposo dedicado, un padre cariñoso y un amigo leal. Construir un hogar así requiere que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad dentro del hogar, que cada uno dé lo mejor de sí mismo. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cada uno de ustedes es un pastor y responsable de su rebaño. El hombre es el pastor de su familia y es responsable de su rebaño. Y la mujer es pastora del hogar y es responsable de su rebaño. Un ejemplo de esta responsabilidad puede ser la actitud que el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía al ingresar a su hogar. A Aisha, su esposa, fue preguntada sobre qué hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando entraba a su casa. Porque, claro, afuera todos lo veían, pero también querían saber cómo era él dentro de su hogar. Y ella dijo: él era como cualquier persona. Lavaba su ropa, alimentaba sus ovejas y se servía a sí mismo. Dijo: él solía estar al servicio de su familia, pero en cuanto oía el llamado a la oración, se dirigía rápidamente a la mezquita. Ahora, primero Aisha nos dice que el profeta era como cualquier otra persona. Y lo que esto significa es que el profeta, a pesar de ser el último mensajero de Allah sobre la tierra, a pesar de ser el líder de su comunidad, a pesar de ser el imán de la mezquita, a pesar de ser el maestro de todos los musulmanes del mundo, no ingresaba a su hogar con una actitud arrogante de sírvanme, yo soy el gran personaje, sino que ingresaba a su hogar con humildad, como cualquier otra persona. Y segundo, deténganse un instante a pensar en la casa del profeta. La casa del profeta sallallahu alaihi wasallam no era una mansión, no estaba llena de habitaciones, era una sola habitación y no era muy amplia. ¿Cuánto había por hacer? Y sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, con su comportamiento, con su actitud, le hacía sentir a su esposa que era él quien estaba al servicio de su familia. Y por eso ella menciona que era él el que hacía todas esas labores para sí mismo y que además atendía a las otras personas de la familia, estaba al servicio de ellos. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó con su ejemplo la importancia del amor y el buen trato en el hogar. Y dijo: el mejor de ustedes es el que mejor trata a su familia
y yo soy entre ustedes el que mejor trata a su familia. Con estas palabras el profeta sallallahu alaihi wasallam quería inspirar a sus compañeros a que fueran buenos en el trato con sus familias y que, para entender cómo hacerlo, miraran en su ejemplo. En una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a su esposa, le dijo: Aisha, sea amable, porque si Allah quiere el bien para un hogar, guía a las personas de ese hogar a que sean bondadosas unas con otras. Ser bondadoso y empático con todos los que forman parte de nuestro hogar es fundamental, porque es en sí mismo una señal de que Allah Azza wa Jal quiere el bien para nuestro hogar. Y a medida que como musulmanes en Occidente enfrentamos desafíos y dificultades, es esencial recordar y aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas, dentro de nuestro hogar. Debemos inspirarnos en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y seguir su ejemplo de amor, de comprensión, de empatía por todos los miembros de la casa. Y parte de la construcción de un buen hogar, tal como lo concebía el profeta sallallahu alaihi wasallam, era un hogar muy espiritual. Un hogar donde se recordara mucho a Allah, donde se realizara el salah a tiempo. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo una comparación y dijo: la diferencia entre una casa en la cual se recuerda a Allah y una casa en la que no se recuerda a Allah es como la diferencia que hay entre los vivos y los muertos. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam no solo preguntaba a los miembros de su hogar si habían hecho el salah, sino que además los despertaba por la noche para que rezaran junto a él en las oraciones voluntarias. Siguiendo su ejemplo, nosotros debemos convertir nuestros hogares en lugares donde Allah Azza wa Jal sea recordado en todas las formas, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en la oración, leyendo el Corán, dialogando, debatiendo algún tema islámico en la casa. Personalmente, aún recuerdo cuando yo me hice musulmán y una familia musulmana me adoptó durante todo el verano para que, viviendo con ellos, aprendiera a hacer el udú, la ablución, y a hacer el salah, a rezar. Pero lo más impactante para mí fue ver a esa familia levantarse todos juntos para rezar el Fajr. Cada día leer unas páginas de algún libro islámico. Cómo mencionaban el nombre de Allah antes de comer. Cómo agradecían a Allah por los alimentos al terminar. El respeto de las hijas por sus padres en el trato y el cariño de esos padres por sus hijas. Convivir con ellos fue una enorme lección para mí y me hizo amar profundamente el Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó a proteger el hogar y enseñó muchas formas de hacerlo. Una de ellas dijo: cuando uno de ustedes ingresa a su hogar y menciona el nombre de Allah, al ingresar y al comer, Shaitán le dice a sus demonios: no tienen lugar aquí ni para dormir ni para comer. Pero dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: pero si alguno de ustedes entra a su hogar y no menciona el nombre de Allah, Shaitán le dice a los demonios: aquí tienen donde pasar la noche. Y si esas personas cuando van a comer no mencionan el nombre de Allah, Shaitán le dice a sus compañeros: tienen lugar para dormir y también para comer. El profeta sallallahu alaihi wasallam, a pesar de sus responsabilidades y las cargas que tenía, siempre se tomaba el tiempo para conectar con su familia y brindarles apoyo y comprensión. Aunque el hogar del profeta sallallahu alaihi wasallam era un lugar muy austero en cuanto a lo material, pero era un lugar muy rico en imán, en fe y en espiritualidad. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo hacer para construir un hogar para mi familia y seres queridos que sea más parecido al hogar del profeta sallallahu alaihi wasallam? Y es sobre esta responsabilidad de hacerte esta pregunta que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah le va a preguntar a cada pastor acerca de su rebaño, si los cuidó
o los descuidó. Le preguntará al hombre acerca de su hogar. Así que la invitación es a que sigamos el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y hagamos de nuestros hogares un lugar de paz donde todos se sientan seguros. Que la paz, las bendiciones y el amor y la protección de Allah sean contigo, oh mensajero de Allah.